Muy buenas noches, ministros, compañeros, en el cuerpo místico de Cristo. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en Apocalipsis capítulo 8, verso 1, donde dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Nuestro tema es el misterio de la tercera etapa. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para comprender el misterio de la tercera etapa, tenemos que ir a los mensajes del reverendo William Branham, el cual es el precursor de todo lo que se cumpliría o se cumplirá en la tercera etapa. En la página 471 del libro de los sellos dice: le dijo la voz, eso fue cuando tuvo la visión de la carpa, dice: en eso la voz me dijo, no puedes enseñarles las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales, déjalos. Entonces me alzó y me colocó en un lugar muy elevado donde había una reunión. O sea que no era una reunión de él, era de otra persona. Y le fue dicho: no puedes enseñarle cosas sobrenaturales a bebés pentecostales, déjalos. Por lo tanto, fue sacado, o él tuvo que salir para ver fuera de, entre los bebés pentecostales, fuera de ellos, algo que Dios estaba haciendo. Por lo tanto, no era en la edad pentecostal de la Odisea, era fuera de esa edad. Y me colocó en un lugar muy elevado donde había una reunión, y parecía una carpa o una especie de catedral. Yo miré y hacia un lado parecía que había una cajita, un lugar pequeño. Y esa luz que ustedes ven en la fotografía estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. Se fue volando de donde yo estaba y se fue a posar sobre la carpa y dijo: te encontraré allí. Esto será la tercera etapa y no se lo dirás a nadie. Y ahora la tercera etapa tendrá un cumplimiento pleno bajo el cumplimiento de la visión de la carpa. O sea que la tercera etapa está ligada a la visión de la carpa. Y en el Cañón Sabino, él me dijo: esta es la tercera etapa. Y hay tres cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer, la otra hoy. Y queda una cosa que no pude interpretar porque está en un idioma desconocido. En un idioma desconocido. Y dice que la visión de la carpa, y en la visión de la carpa es la tercera etapa, le fue dicho. Dice, y dijo: te encontraré allí. Eso será la tercera etapa y no se lo dirás a nadie. Y ahora
para el cumplimiento de la visión de la carpa, la tercera etapa está siendo manifestada y está en un idioma desconocido al precursor de la primera venida de Cristo. A través de las diferentes etapas de la iglesia, el Espíritu Santo ha estado manifestándose y ha estado hablando a través de sus diferentes mensajeros en los diferentes idiomas que tendrían esos mensajeros. Por ejemplo, en el tiempo de los apóstoles habló por medio de San Pedro, que fue el líder del grupo hebreo, habló en el idioma hebreo. Y luego, en la primera edad de la iglesia, habló tanto en hebreo como también en otros idiomas que San Pablo conocía. San Pablo podía hablar en romano o latín, también porque en una ocasión les habló en el idioma también del pueblo, porque había nacido en una ciudad, la ciudad de Tarso, donde se hablaba el idioma también de los romanos y también el griego. Por lo tanto, San Pablo aprendió diferentes idiomas. Ahora dice, una de ellas se abrió hoy y queda una cosa que no pude interpretar porque está en un idioma desconocido, pero estuve allí parado y lo miré directamente, y esta es la tercera etapa, lo que viene, y el Espíritu Santo de Dios. Ahora ve, es la manifestación del Espíritu Santo en el día postrero. Y es en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, fuera de la séptima edad de la iglesia, porque la séptima edad es la edad pentecostal, pero ahora es fuera de la séptima edad y no hay otro lugar sino la edad de la piedra angular. Y si fue prometido que vendría un mensaje y un hombre después de él, si eso era así, entonces ese es el que viene después de mí, dice en el libro Orden y Conducta, o sea, conducta, orden y conducta, doctrina y orden. En la página 430 y 531, 514, párrafo 391. Ahora sí, él dice que viene un hombre después de él y viene un mensaje. Vean, entonces hay que ver a través de las escrituras proféticas para el día postrero qué es lo que está prometido para después del precursor de Elías en su cuarta manifestación. Y después de Elías en su cuarta manifestación viene Elías en su quinta manifestación con Moisés, porque Elías dijo, del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco, recorreremos esta senda una vez más, o sea, otra vez. Es una promesa, y si es una promesa tiene que estar en la Biblia. Él preguntó, ¿habrá otro avivamiento? Y si va a haber otro avivamiento, tiene que haber otra edad, y tiene que haber un mensaje y un mensajero. Y él está precursando algo que va a venir después de él. Y todo eso es el Espíritu Santo en medio de la iglesia, llevando a cabo la obra prometida para el día postrero. Y siempre el Espíritu Santo ha usado seres humanos, a los apóstoles, a los ángeles y mensajeros, y para el día postrero el hombre que vendrá después del precursor, el precursor, el cuarto Elías, pues tiene que ser el quinto Elías, segundo Moisés, y el ministerio de Jesús tiene que estar manifestado en él, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Por lo tanto, tiene que estar concentrado en ese hombre que vendrá después de él. El ministerio de Elías en su quinta manifestación, el ministerio de Moisés en su segunda manifestación, el ministerio de Jesús en su segunda manifestación.
Y eso lo estará manifestando ¿quién? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vendrá manifestado en carne humana, operando esos ministerios, porque es el Espíritu Santo el que opera esos ministerios. No hay entre el cuarto Elías y el quinto Elías un medio Elías. O sea, un Elías Junior. Sino que lo que hay después del cuarto Elías es el quinto Elías. Y el segundo Moisés. Y el ministerio de Jesús nuevamente. Eso es lo que precursó el reverendo William Branham. Vean aquí. Y eso es lo que el pueblo tiene que entender. Lo que fue precursado, porque eso es lo que Dios va a estar cumpliendo. Eso es lo que Dios va a estar haciendo. No puede ser otra cosa. Veamos cuál es el ministerio que está prometido para ser manifestado en la tierra en el tiempo final. En la página 136 del libro de citas, párrafo Párrafo 1208 dice, la novia pregunta, es una pregunta antes, la novia antes que venga Jesús, ella tendrá todo poder del Espíritu Santo para hacer milagros, levantar muertos y así sucesivamente en la lluvia tardía. Y es esta lluvia tardía para los 144.000 judíos. ¿Tendrán todos los ministros esto? Y estamos solo esperando la venida. Ahora lluvia tardía. 144.000 judíos. No, eso es cuando Elías y Moisés. Allí es donde los milagros tienen lugar. Y eso es la tercera etapa. La tercera etapa es bajo el ministerio de Moisés y Elías. Y ahora veamos otra página. 1236, o sea, 138, página 138, párrafo 1236 dice, y entonces él enviará sus ángeles y juntará sus elegidos de los cuatro vientos desde un cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. Eso está hablando de la resurrección, el arrebatamiento, subiendo. Él enviará sus ángeles para juntar. ¿Ustedes alguna vez pensaron que son los ángeles? Mensajeros. Él los juntará, los congregará juntos, ¿ven? Trayéndolos, juntándolos de las partes extremas de la tierra a las partes extremas del cielo. La palabra que fue y ha sido hecha manifiesta en la tierra. ¿Ven? ¿Lo captan? La palabra ha sido hablada. Aquí se manifiesta. Y ahora, en la página 141 dice, en el párrafo 1260 dice, noten en el verso 41 de San Mateo 13, los dos también muy cerca, tan cerca en los postreros días, hasta que él no podía depender de alguna cierta iglesia para separarlos. Digamos, o digan la iglesia metodista o la bautista o los pentecostales, para separarlos. Él dijo que envía sus ángeles para separarlos. Un ángel viene para traer la separación, la segregación entre lo cierto y lo erróneo. Y nadie puede hacer eso sino el ángel del Señor. Él es el que va a decir cuál es cierto y cuál es erróneo. Dios dijo que Él enviará a sus ángeles en el último tiempo. No ángeles abajo aquí, o sea, no ángeles de las 7 edades. No ángeles abajo aquí, sino ángeles en el último tiempo. Y reuniría
sabemos que esto es el tiempo venidero de cosecha. Ahora, ¿ve? Es para el tiempo de la cosecha. En San Mateo capítulo 13, versos 30 al 43, nos habla del tiempo de la cosecha y dice que para ese tiempo Él enviará a sus ángeles. Y también en la parábola de la red dice que Él enviará sus ángeles. Son los ángeles los que sacan la red y separan los peces buenos de los peces malos. Son los ángeles del Hijo del Hombre. Ahora veamos algo más. Hay algo más que está prometido para suceder. Vean, en la página 128, párrafo 11:43 dice: debajo de la séptima trompeta es para Israel lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. ¿Y cómo se puede entender que la séptima trompeta para Israel es lo mismo que el séptimo sello para la iglesia? Sencillo, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. El Hijo del Hombre, el séptimo sello para la iglesia, y sus ángeles, Moisés y Elías, para el pueblo hebreo. El ministerio del Hijo del Hombre, de Jesucristo, en medio de la iglesia, y luego el ministerio de Moisés y Elías para los hebreos. Pero veamos lo que sigue diciendo. En la página 129, párrafo 11:50 dice: ahora tan pronto como esta iglesia, el misterio del séptimo sello es conocido y los judíos son llamados por el misterio de la séptima trompeta, que son dos profetas, Elías y Moisés. Y ahora la séptima trompeta son Elías y Moisés. El séptimo sello es el Señor. Veamos en la venida del Señor. En la página 130, párrafo 11:64 dice: recuerden que los que están vivos y queden no impedirán a los que están durmiendo, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la sexta acaba de tocar, y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Tocará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y ahora esta séptima trompeta de Apocalipsis 11, verso 15 en adelante, vean, esa última trompeta o séptima trompeta son Moisés y Elías, proclamando el mensaje con el cual son llamados y juntados 144,000 hebreos. También nos dice en la página 149, párrafo 13:33, recuerden que los que viven y queden no impedirán a los que duermen, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la sexta acaba de sonar, y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Tocará y los muertos en Cristo se levantarán primero, solo descansando hasta ese tiempo. Y ahora esa última trompeta con el último sello será la venida del Señor. La última trompeta, que son Moisés y Elías, con el último sello, que es la venida del Señor, que es la venida del Hijo del Hombre,
Eso será la venida del Señor, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. ¿Ve? Ahí tenemos el Hijo del Hombre con sus ángeles, Moisés y Elías. Son los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesucristo, siendo manifestados por el Espíritu Santo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Por esa causa es que el reverendo William Branham, en la página 134 del libro de los Sellos, dijo de la siguiente manera, y vamos a leerlo para que puedan ver lo que está ahí prometido. Dice: noten ustedes cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo. Cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora es el Espíritu Santo que ha estado en medio de la iglesia de Jesucristo, siendo manifestado en carne humana en el día postrero, operando los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías. Ahí está el misterio del séptimo sello y de la séptima trompeta, bajo el cual la tercera etapa está prometida para ser manifestada. En la página 352 dice el reverendo William Branham, el penúltimo párrafo dice: y sucederá que al tiempo cuando el anticristo venga en su plenitud, Dios también vendrá en su plenitud para redimirnos, o sea, para transformarnos. Es para la redención del cuerpo, que es nuestra transformación, y para la resurrección de los muertos en Cristo. Siempre corren paralelos: Caín y Abel, el cuervo y la paloma en el arca, Judas y Jesús, etc. Y ahora, en la página 146, corrijo, el último párrafo dice al final: y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. La tercera etapa estará cumpliéndose bajo la venida del Espíritu Santo encarnado en un hombre, manifestando el Espíritu Santo los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías. En la página 147, párrafo 13:10, dice: ahora Jesús mismo dijo: en el día cuando el Hijo del Hombre será revelado. En otras palabras, el Hijo del Hombre, el ministerio de Jesucristo mismo. ¿Ven? Esa manifestación del Hijo del Hombre es el ministerio de Jesucristo mismo manifestado en su iglesia por el Espíritu Santo. Porque el único que tiene ministerios es el Espíritu Santo. Por eso es que cuando le preguntaron al reverendo William Branham acerca de Elías, vean, en la página 399, pregunta número 11, dice: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? Dice, la contestación fue: yo he pensado que será un hombre de este tiempo, ungido con ese espíritu.
Esa era la forma de pensar y de creer el reverendo William Branham con relación al quinto Elías, al Elías que predicará al pueblo hebreo. Porque ya cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. ¿Ven? Él no pensaba que era Elías literalmente, sino el espíritu ministerial de Elías en otro hombre. En la página 449 dice: el único espíritu que ha estado sobre la tierra, que yo sepa, tendría que ser Elías, como fue en su tiempo, y así fue predicho que sería, porque su espíritu fue nada menos que el espíritu de Cristo. Ahora vean, cuando Cristo vino, Él fue la plenitud, fue el Dios de los profetas. Ahora vean, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 10 en adelante, dice: el espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, el cual preanunciaba, o sea, anunciaba de antemano los sufrimientos que le vendrían al Mesías y las glorias que vendrían después de esos sufrimientos. Era el espíritu de Cristo en ellos, y es el espíritu de Cristo el que ha estado hoy en medio de su iglesia operando esos ministerios, aún en los apóstoles. Fue Él cobró a través de ellos. Él logró en cada ángel mensajero de cada edad. Él fue el que se manifestó por medio de cada mensajero y operó el ministerio correspondiente a cada edad. Ese mismo Espíritu Santo es el que el reverendo William Branham dice que se encarnará, vendrá encarnado. Y ahora veamos lo que nos dice en la página 277. Orando dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. ¿Quién es el jinete del verdadero caballo blanco, del caballo blanco de Apocalipsis 19, verso 11 en adelante? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que está prometido que vendrá ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, el Espíritu Santo? ¿Cómo vendrá? Vamos a ver cómo está prometido, porque como está prometido, así tiene que venir. Así como tiene que cumplirse lo que Dios hará en este tiempo final. En la página 256 del libro de los sellos dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es lo que Él está precursando, la venida de la palabra. Eso lo dijo en otras ocasiones, que Él estaba, su visión en la tierra era precursar ¿qué? La palabra venidera. ¿Y cómo vendrá la palabra, el verbo? Manifestada esa palabra, encarnecerá el verbo hecho carne. Ahora hemos visto lo que precursó el reverendo William Branham. Él no precursó nada, no precursó a otro hombre en medio o entre medio del cuarto Elías y quinto Elías. Él precursó la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Por eso hablaba de el Hijo del Hombre y de Moisés y Elías. Y decía la séptima trompeta. Y decía que son Moisés y Elías. Y el séptimo sello, él decía, son la venida del Señor. Él
precursó la venida del séptimo sello con la séptima trompeta, la venida del Señor con Moisés y Elías, con sus ángeles. Esos son los ministerios con los cuales son llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Con esos ministerios es que el Hijo del Hombre, Cristo, envía a sus ángeles con la gran voz de trompeta, llamando y juntando los escogidos de Dios. Con la gran voz de trompeta del Evangelio del reino. Y viene con la lluvia temprana y tardía. La lluvia temprana es la predicación del Evangelio de la Gracia, que gira alrededor de la primera venida de Cristo, y la lluvia tardía es la predicación del Evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Gira alrededor del séptimo sello y la séptima trompeta. Por eso ustedes ven que el reverendo William Branham habló tanto del Hijo del Hombre y sus ángeles. Por eso lo vemos hablando tanto de los ministerios de los 2 olivos y el ministerio de Jesús, porque eso es lo que él estuvo precursando. Ven aquí en la página 47, párrafo 402 del libro de citas, dice: y nosotros que vivimos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, no evitaremos o impediremos a los que duermen. Esos preciosos que sellaron su testimonio, dice que sellaron su sangre, pero que sellaron su testimonio con sangre, sellaron su testimonio con su sangre. No impediremos o estorbaremos a los que duermen, porque sonará la trompeta, algo acontecerá, ese algo evangélico sonará, el anuncio de su venida. ¿Ven? Ese algo evangélico. ¿Y qué es ese algo evangélico? El evangelio del reino. Sonará el anuncio de su venida, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos y permanezcamos seremos transformados, parados allí y sentir un cambio. El pelo canoso será, las arrugas cesarán, cambiados en un momento, en un abrir de ojos, y encontraremos a nuestros seres primeros. Ahora aquí nos muestra la gran voz de trompeta y nos muestra que para ese tiempo de esa gran voz de trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros vamos a ser transformados. Así como durante el tiempo de la gran voz de trompeta del Evangelio de la Gracia, millones de seres humanos durante la dispensación de la gracia han estado siendo llamados y juntados en el cuerpo mixto de Cristo y siendo transformados interiormente. Una transformación espiritual, donde han obtenido el nuevo nacimiento y han obtenido el cuerpo angelical y han entrado al reino de Jesucristo, y por consiguiente han entrado a la vida eterna, han sido restaurados a la vida eterna. Ya todos tenemos vida eterna, porque hemos nacido de nuevo, hemos nacido en el reino de Jesucristo, pero nos falta la vida eterna física para tener un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y entonces ahí tendremos la redención del cuerpo, que es la adopción también. Y entonces tendremos la doble porción: resurrección espiritual y resurrección física también. Tendremos el cuerpo angelical y el cuerpo físico glorificado. Todo esto corresponde a este tiempo final, bajo el misterio de la tercera etapa. Recuerden que para el tiempo del cumplimiento de la visión de la carpa, donde se estará manifestando, cumpliendo la tercera etapa, los muertos en Cristo
van a resucitar en cuerpos glorificados y nosotros vamos a ser transformados. Todo eso corresponde a la tercera etapa. Vean, en la página 114, párrafo 1002 dice: habrá un ministerio que mostrará grandes señales. Joel así lo dijo, pero no habrá tiempo para la redención. Todo entonces es terminado, porque el Cordero ya habrá tomado el libro y la redención habrá cesado. Jesús predicó y fue rechazado. Luego prosiguió hacia aquellos que estaban encarcelados y no podían arrepentirse. Y no había tiempo para salvación. Ese mismo ministerio tendrá que repetirse. ¿Qué tal si eso pudiese ser la tercera etapa a los que están perdidos eternamente? Ahora vean, en el cumplimiento de la visión de la carpa, la tercera etapa estará siendo manifestada, y bajo esta tercera etapa se estará dando testimonio a los perdidos. Pero ya el tiempo de redención habrá cesado, porque Cristo habrá salido del trono de intercesión, porque habrá completado su iglesia. Y entonces Él adoptará a sus escogidos que estén vivos, y a los muertos en Cristo los resucitará, y eso será la adopción para ellos. Ven que bajo la séptima trompeta o gran voz de trompeta es que los muertos en Cristo van a ser resucitados en cuerpos glorificados y nosotros vamos a ser transformados. Ahora encontramos que cuando este ministerio, que mostrará grandes señales, esté mostrando grandes señales a nivel mundial, dice: ya la redención habrá cesado, el Cordero ya habrá salido del trono de intercesión, ya se habrá completado el número de los escogidos de Dios. Por tanto, antes que venga esa manifestación grande en donde habrá grandes milagros y maravillas, primero tienen que ser llamados y juntados los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta para completarse la iglesia y Cristo levantarse en el trono del Padre, tomar el título de propiedad, abrirlo en el cielo y hacer su obra de reclamo. Por lo tanto, en el programa de Dios no podemos omitir los pasos establecidos por Dios. Es como subir por una escalera. Hay que ir escalón por escalón. Y en la iglesia de Jesucristo nadie puede saltar de un escalón a otro escalón dejando por el medio un escalón. ¿Ven? Así ha sido en la iglesia del Señor Jesucristo, como una escalera de edad en edad, de escalón en escalón. Pero ahora vean ustedes, cuando transcurren las 7 edades, en donde el precursor está allí presente, y más arriba está la cámara del rey. La cámara del rey es la edad de la piedra angular, así como la cámara del rey de Dios, el del Dios eterno, en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. ¿Cuál era? El lugar santísimo. Y el trono de Dios era el propiciatorio. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora, ¿qué está precursando el cuarto Elías aquí? Está precursando un nuevo ministerio que estará acá adentro, en la edad de la piedra angular. Está precursando una nueva edad, la edad de la piedra angular, y está precursando los ministerios del Hijo del Hombre con sus ángeles. ¿Sí? ¿Dónde estaban
la columna de fuego, el ángel del pacto. ¿Y dónde estaban los dos querubines de oro? En el tabernáculo que construyó Moisés. ¿Y dónde estaban los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro en el templo que construyó el rey Salomón? En el lugar santísimo. Por lo tanto, los dos olivos, Moisés y Elías, los dos unidos que están delante de la presencia de Dios. ¿Dónde están en el templo? En el lugar santísimo, ahí delante de la presencia de Dios. Y de medio de esos ministerios es que Cristo estará manifestado y estará manifestando su gloria. Así como de medio de los dos querubines de oro y después en el templo que construyó Salomón, de medio de los dos querubines de oro y en adición de medio de los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro, estaba ¿quién? Dios, en la luz de la Chequina. Y ahora, en el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia, en la edad de la piedra angular, es donde Él ha prometido estar manifestado y estar en su gloria manifestada. Por eso, cuando Él dijo que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras, y luego dijo, porque dice, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Vamos a ver cómo lo dice ahí. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea que no verán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Por lo tanto, en medio de la iglesia de Jesucristo es que viene el Hijo del Hombre y viene con sus ángeles, porque el reino de Jesucristo es su iglesia. Somos los miembros de su reino. Él dijo que estaría en medio de su iglesia, en donde estén dos o tres reunidos en su nombre. Él dijo que ahí Él estaría, y estaría hasta el fin del mundo. Por lo tanto, es en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa correspondiente a nuestro tiempo, la edad de la piedra angular, donde la tercera etapa tendrá su cumplimiento. Él dice, el reverendo William Branham dice que los sellos es la tercera etapa. Por tanto, mientras el reverendo William Branham estuvo predicando acerca de los sellos, estaba la tercera etapa allí manifestada. Y la palabra, los sellos, es la tercera etapa. Por tanto, de los 7 sellos, 6 de 6 él estuvo hablando, y cuando le tocó hablar del séptimo, no pudo revelar el contenido, pero dice que será revelado en el tiempo en que debe ser revelado. Y dice que los truenos son los que traen la revelación del misterio del séptimo sello. Vean en la página 128 de los sellos, dice: ahora los 7 truenos de Apocalipsis permitirán que él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación. Los truenos son los que permitirán a la iglesia novia obtener esta revelación para prepararse. Ahora la página 131 dice del libro de los sellos: y ahora Jesús su nombre sobre la tierra, pues Jesús el Redentor, porque fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Y ahí cita Apocalipsis 19, versos 13 al 16. Y luego dice: allí viene el Mesías. Allí es donde está.
Ahora vean, lo que le da la fe de rapto a la iglesia es la revelación del séptimo sello, la revelación del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es el Espíritu Santo, el cual viene en el día postrero, como dijo el reverendo William Branham, como lo precursó el reverendo William Branham. El Espíritu Santo vendrá como encarnado en un hombre. El cuerpo de Jesús ya no es carne de esta dimensión terrenal, es cuerpo glorificado. Pero ahora la promesa es que el Espíritu Santo vendrá encarnado en un hombre. Y el Espíritu Santo estará operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Y el reverendo William Branham, cuando habla de Elías y su ministerio y el ministerio que le predicará al pueblo hebreo, dice que será un hombre de este tiempo. Por lo tanto, será un velo de carne de este tiempo, donde el Espíritu Santo estará manifestado, operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Ahora, todo esto es lo que ha sido prometido para ser cumplido en este tiempo final. Eso fue lo que precursó el reverendo William Branham. Y eso es lo que dará cumplimiento a la visión de la carpa y dará cumplimiento a la tercera etapa. Y eso será lo que traerá la fe, la revelación, para ser transformados y raptados todos los escogidos de Dios. Así como la revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario es lo que nos da la fe, la revelación, para obtener la salvación de vida eterna y obtener esa transformación interior. Vean, gira alrededor de la primera venida de Cristo, lo cual es revelado por medio de la predicación del Evangelio de la gracia. Y ahora, por medio de la predicación del Evangelio del reino, es revelado el misterio del séptimo sello, de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Ahí está el misterio. Por lo tanto, todo eso que fue precursado es lo que dará cumplimiento a la tercera etapa. Pero recuerden, no solamente la parte de las señales y milagros es la tercera etapa. La revelación de los sellos corresponde a tercera etapa. Y de los 7 sellos, Dios dejó uno para este tiempo final, para ser revelado, el más importante. Por eso es que el séptimo sello está ligado a un ángel. En la página 469 del libro de los sellos dice, primer párrafo: y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Quién fue el que levantó, alzó al séptimo ángel mensajero de la séptima edad? El ángel que era diferente a los demás. Ahora aquí está, era el que tenía el séptimo sello. No podemos desligar el séptimo sello del ángel que era diferente a los demás. Porque si desligamos ese ángel que era diferente a los demás, si lo desligamos del séptimo sello, entonces el reverendo William Branham estaba equivocado en lo que estaba diciendo. Pero él no estaba equivocado. Él sabía de lo que estaba hablando y era el Espíritu Santo en él hablando todas estas cosas.
pero las habló y las dejó ahí colocadas sin abrirlas al público, sin decir abiertamente esto es tal cosa. Pero él dijo, pero va a ser revelado. Aquí está en la página 117, dice: ven y ve, ven y ve. Entonces es cuando esta escritura le dijo a Juan: ven y ve el misterio debajo del primer sello, lo que el trueno, la voz del Creador, ha pronunciado. Ahora él debió haber conocido lo que estaba allí. Ahora piense bien, Juan escribió esto que tenemos, pero cuando empezó a escribir los otros 7 truenos, le dijeron: no los escribas. Ahora Juan tenía la comisión de escribir todo lo que viera, pero cuando tronaron estos 7 truenos de Apocalipsis 10, entonces le fue dicho: no escribas nada de esto. Estos son misterios que todavía no conocemos, pero la opinión mía es que serán revelados ya muy pronto. Y esto impartirá fe y gracia a la novia para ser raptada. ¿Qué es lo que impartirá fe y gracia a la novia? Lo que los truenos van a revelar. ¿Y qué es lo que los truenos revelan? El séptimo sello, el misterio del séptimo sello. Hemos estudiado todo lo que sabemos, todas las dispensaciones, y hemos visto todas estas cosas. Hemos visto los misterios de Dios y hemos visto la gran reunión de la novia en los últimos días. Sin embargo, hay algo allí todavía al cual no podemos llegar. Hay algo allí, pero me imagino que cuando esos misterios empiecen a manifestarse, Dios dijo: detengamos esto, yo revelaré esto en aquel día. Juan, no escribas esto porque tropezarán con ello, déjalo pasar, pero yo lo revelaré en aquel día cuando tengan necesidad de saberlo. Más abajo dice: no digas completamente lo que esto es, no vayas a decir esto es así, esto es lo que está bajo el séptimo sello. No lo digas así, porque si yo te digo esto, entonces todo el plan a través de las edades se echaría a perder. Esto más bien es un secreto. Él simplemente quiere, como por ejemplo su venida. Él dijo: ahora nadie sabrá cuándo vengo, simplemente vendré. Eso es todo. No es negocio mío saber cuándo, solamente me toca estar preparado. ¿Ve usted? Ahora vea, la promesa es que será revelado. No fue revelado en el tiempo de reverendo William Branham, pero será revelado. Y ahora, ¿para cuándo será revelado? En el libro de los sellos, página 472 dice: noten bien el mensaje del tiempo del fin, este sello. ¿Cuál es el mensaje del tiempo del fin? El séptimo sello. El mensaje del tiempo del fin es la revelación del séptimo sello. El mensaje del tiempo del fin es la predicación del Evangelio del Reino que gira alrededor del séptimo sello. ¿Ven lo claro que es? Él nos ha revelado los 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. El sello del tiempo del fin, cuando empiece, cuando comience, será algo completamente secreto según la Biblia. Pero antes de conocer eso, recuerden Apocalipsis 10 del verso 1 al 7, que al fin del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello. El domingo pasado, hace una semana, hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo bien. Será de una manera tan humilde. Uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vaticano, pero más bien viene como vino Juan el Bautista. Viene
como el nacimiento de nuestro Señor allá en un establo. Gloria a Dios, la obra está a la mano. Aquí estamos, oh hermanos. Y ahora vean que el misterio del séptimo sello, que es el misterio que esté revelado a la iglesia y le dará la fe para ser transformada y raptada, es el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Es el misterio de la venida del Señor. Y ese misterio, siendo manifestado y siendo abierto a los escogidos de Dios, le da la fe para ser transformados y raptados. Le da la fe, la revelación, para la persona creer en ese misterio del séptimo sello y su cumplimiento. Porque no es solamente decir yo creo en el séptimo sello sin saber qué es el séptimo sello. Es como en los tiempos de Jesús. Todos podían decir yo creo las promesas mesiánicas correspondientes para este tiempo. Eso estaba correcto. Pero luego creer que Jesús era el cumplimiento de la promesa mesiánica, que Él era el Mesías, eso era lo que le daba esta revelación para creer en Cristo como su único y suficiente Salvador desde el día de Pentecostés en adelante. ¿Ven? Ahora, a la iglesia del Señor Jesucristo le ha sido prometido que la palabra prometida para este tiempo final será vindicada, será cumplida. Y eso será lo que ocasionará la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Eso será Dios confirmándole su palabra prometida a su iglesia. Dice el página 120, párrafo 10, 64, dice: entonces hallamos que aquí en Apocalipsis 10, que en los días del mensaje del séptimo ángel, los misterios de Dios serán consumados. El séptimo sello sería abierto. Sigue el verso, el párrafo 10, 65. Él era la luz vindicada de ese día. ¿Ven? ¿O ve? Pero hay más palabra de ser vindicada. Él tiene que vindicar más palabra, tiene que cumplir, vivificar, hacer realidad más palabra prometida. Y cuando la última palabra sea vindicada, entonces la muerte es servida con victoria y los muertos en Cristo se levantarán y entrará el milenio. Vean, en la última palabra prometida siendo vindicada es que los muertos en Cristo se van a levantar, van a resucitar y nosotros vamos a ser transformados. ¿Y cuál es la última palabra prometida para ser vindicada? La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. La tercera etapa, y bajo la tercera etapa. Por lo tanto, la palabra prometida para ser vindicada es la palabra venidera que precursó el reverendo William Branham como el precursor de la segunda venida de Cristo. En la página 156, párrafo 3026 dice: obediente, o sea, hablando de la iglesia novia, obediente, esperando en amor a que la promesa de la edad sea confirmada. Ella está vigilando por ello. ¿Por qué estaría vigilando la iglesia novia de Jesucristo? Porque la palabra prometida para edad sea vindicada, sea cumplida. Y esa palabra prometida es
la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la venida del Verbo. Y está vigilando para que ella es parte de esa palabra. Y está vigilando para que su vida manifieste esa palabra. Hermanos, no pueden ver eso. Espero que no les pasará por encima de ustedes. El cuerpo está esperando el que es la palabra, o sea, la iglesia novia, que es la palabra, está esperando que Cristo le confirme esa palabra prometida. Esperando que la vida, que es el Espíritu, confirme o lo haga vivo. Eso es lo que ella está esperando. Ninguna otra cosa, ninguna otra vida funcionará. Ninguna otra vida funcionará en ella. Ella no puede venir a vida de ningún otro modo. Ella todavía lo siente allá afuera y ella sabe que ella sabe que va a acontecer. Entonces aquí acontece, entonces ella despertará. Dios dijo que sea y ella salió como la primera salió, como la primera iglesia novia que nació en Pentecostés salió. Así sale la iglesia novia del día postrero bajo la vindicación, la confirmación de la palabra prometida para el día postrero. Así como también de edad en edad salió un grupo de escogidos que formó la iglesia novia de cada edad, así para el día postrero sale el grupo de escogidos que forma la iglesia novia de la edad de la piedra angular y sale bajo la palabra vindicada para este tiempo final. Así como salió el grupo de escogidos de cada edad bajo la palabra vindicada para cada edad, la palabra cumplida, hecha realidad para cada edad, trajo a los escogidos para esa edad y trajo a vida los escogidos de esa edad. Y para nuestro tiempo, la palabra prometida para nuestro tiempo siendo cumplida, siendo vindicada, siendo traída a vida, traerá a la iglesia novia como aquella iglesia novia que nació el día de Pentecostés. Por eso fue representada la iglesia novia para el día postrero, que luego de pasar las diferentes edades y haberse convertido en sistemas denominacionales, los cuales fueron representados en mujeres ya mayores, ahora luego pasaría la iglesia novia. Y cuando pasó frente al reverendo William Branham en esa visión, lo que pasó fue un grupo de jóvenes, de muchachas jóvenes. Esa es la iglesia novia y joven de Jesucristo. No una iglesia vieja de una edad pasada, sino una iglesia joven que nace en este tiempo final, en una edad eterna y joven. Por eso es una iglesia joven representada en un grupo de jovencitas que pasaron frente al reverendo William Branham. Algunas de las que iban atrás estaban perdiendo el paso. Y eso, pues, aún en los tiempos de San Pablo, muchos se salieron del paso del Evangelio y trataron de darle su propia interpretación al programa de Dios para los gentiles. Pero Pablo los llamó a guardar el paso, a colocarse en el paso correspondiente a aquel tiempo, a la edad correspondiente a aquel tiempo para los gentiles. Por lo tanto, los escogidos de Dios del día postrero están representados en ese grupo de jovencitas, y aunque algunos representados en esas jovencitas que estaban perdiendo el paso, aunque algunos hayan perdido el paso a través de la predicación del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la gracia y del Evangelio del reino,
vuelven a tomar el paso y se alinean a la palabra de Dios. Y reconocen y dicen: yo me salí un poco de la palabra. Bueno, se salió del paso. Y quizás también actuó como si estuviera en otra edad. ¿Ve? Dando el paso de otra edad cuando tiene que dar el paso de la edad correspondiente. Caminar el paso del Evangelio de Cristo en la edad que nos corresponde vivir. Bajo la nota o música de la sinfónica de Dios, ¿ve? Que va cambiando de edad en edad, va cambiando el ritmo. Y ahora hemos visto el tiempo que nos ha tocado vivir. Y el grupo de escogidos de Dios, día posterior, representados en ese grupo de jovencitas, caminando al paso o al son o al compás del Evangelio, como marchando. Ese es el grupo de los escogidos del día postrero, que son la novia del Señor Jesucristo. ¿Ve? Aunque algunos estaban perdiendo el paso, algunas de las jovencitas estaban perdiendo el paso, con todo eso ese es el grupo de jovencitas que representa a la iglesia novia del Señor Jesucristo del día postrero. Y todo eso está bajo el misterio de la tercera etapa. Por eso es que aunque algunos hayan perdido el paso, Dios ha estado con nosotros y nos ha ayudado. Y Dios ha estado protegiéndonos. Y los que nos han maldecido han sido malditos. Los que nos han bendecido han sido benditos. Recuerden que la bendición de la primogenitura que pasó de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y de Jacob a José, cuando Jacob bendijo a Efraín y a Manasés. Vean ustedes, la bendición de la primogenitura está en medio de la iglesia del Señor Jesucristo y se ha ido moviendo hasta llegar a nuestra edad. Por tanto, el grupo de escogidos del día postrero tiene la bendición de la primogenitura. Por eso, miren ustedes, cuando Jacob fue a bendecir a Manasés y a Efraín, cruzó sus brazos, puso la mano derecha sobre Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre Manasés, y bendijo primero a Efraín. Y de Efraín dice que vendría multitud de naciones, pero de Manasés dice que sería una gran nación, una nación grande. ¿Ve? Ese es el pueblo hebreo. Pero de la iglesia del Señor Jesucristo, que es la que tiene esa bendición que fue hablada sobre Efraín, de la iglesia es que viene multitud de naciones. Ahora dice nuestro hermano Branham, así como los hebreos, los judíos trajeron el evangelio a los gentiles lo llevarán a los hebreos y el rapto sucederá. ¿Y cómo vino el evangelio de Cristo de los hebreos a los gentiles? Por medio de Pedro en la casa de Cornelio y luego por medio de San Pablo en Asia Menor. ¿Ve? Así como Pedro y Pablo trajeron el evangelio a los gentiles, ¿quién dice que llevará el evangelio a los hebreos? Vamos a ver, ya que esto es muy importante y estamos hablando de la tercera etapa y tiene que ver con la tercera etapa. Dice: en la página 30 del libro de las edades, dice: ¿cuándo volverá
el evangelio de los judíos, cuando se haya terminado la dispensación de los gentiles. El evangelio está listo para volver a los judíos, o si tan solo les pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy, en este nuestro día. Esta gran cosa que va a suceder recorrerá hasta Apocalipsis 11, y aquellos dos testigos, aquellos dos profetas, Moisés y Elías, trayendo el evangelio de nuevo a los judíos. Pueden ir muchísimas personas para conquistar al pueblo hebreo, pero quien dice la Escritura que les llevará el evangelio a los judíos es Moisés y Elías. Y eso será los gentiles llevándole el evangelio a los judíos, porque de medio de la iglesia del Señor Jesucristo es que surgirá el ministerio de Moisés y Elías en la etapa del lugar santísimo, y de ahí luego llevará ese ministerio de Moisés y Elías el evangelio a los hebreos. Estamos listos, todo está en orden. Igual como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles, así también los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos, y el rapto sucederá. Ahora hemos visto que los gentiles llevan el evangelio a los hebreos por medio de ¿quién? Del ministerio de Moisés y Elías. Así como Pedro y Pablo lo trajeron a los gentiles, Moisés y Elías lo llevan a los judíos. O sea que en Pedro y en San Pablo están tipificados Moisés y Elías. Ahora en la página 34, también del libro de las edades, dice: al fin y al cabo trajeron al que había faltado. Benjamín fue el pequeño Benjamín, el hermano de sangre, el hermano de sangre pura, que hizo arder su alma. Y cuando nuestro José, Jesús, venga al pueblo que ha guardado los mandamientos de Dios, los cuales han regresado a la Palestina, su alma arderá. El pequeño Benjamín tipifica los 144,000 israelitas de toda la tierra que han vuelto a la Palestina para su redención. Ellos estarán allí listos para recibirle, quien conociendo acertadamente es vida eterna. Ellos dirán: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado. Entonces verán al que traspasaron. Y ahora allí estarán Moisés y Elías cuando eso suceda allá. Vean, acá está en la página 359 dice: ahora Esaú no tenía necesidad del dinero de Jacob, como tampoco lo necesita Roma, porque Roma tiene las riquezas del mundo en sus manos. Pero hallamos que en aquella ocasión, cuando todavía era Jacob, se encontró con Dios y estaba pasando por ese tiempo de tribulación. Entonces Jacob echó mano a algo que era real. Hubo un ángel que bajó del cielo, y Jacob mantuvo sus brazos alrededor del ángel, y allí se mantuvo. Este ángel le dijo: tengo que irme, ya está amaneciendo. Hermano, el día está por aparecer, está por llegar. Pero Jacob dijo: no te voy a dejar ir si no me bendices. No puedes partir, yo me voy a quedar contigo. Yo quiero que venga un cambio a mi situación. Esos son los 144,000, los ganadores de dinero que han sido tan deshonestos con las finanzas.
Pero cuando ellos por fin ven la cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse de ello, allí estarán Moisés y Elías. Amén. Ellos también lucharán con Dios hasta que los 144,000 de las 12 tribus serán llamados y sacados. Eso sucede justamente antes de comenzar la tribulación. Y ahí lo dejamos, porque no vamos a explicar cómo es que va a comenzar antes de comenzar la tribulación. Pero todo eso está bajo el misterio de la tercera etapa, y la tercera etapa es antes de la gran tribulación. Y cuando ellos vean lo que está prometido para ser manifestado y mostrando grandes milagros y maravillas bajo la tercera etapa, bajo el ministerio de Moisés y Elías, entonces ellos dirán: esto es lo que nosotros estábamos esperando. Es que para esos días un hombre será adoptado en la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, página 22, párrafo 176, dice: y allí están esos dos testigos, y cuando ellos atormenten al mundo con sus predicaciones y reúnan otra vez a los judíos, trayéndolos a arrepentimiento y trayéndolos otra vez a que crean, cuando vean a Jesucristo viniendo por la novia, ellos dirán: mirad, este es el Dios a quien esperábamos, este es Él, pero Él no viene por ellos, viene por su novia. Cristo viniendo por su novia, cuando haya completado su iglesia y se haya levantado el trono del Padre y haya tomado el título de propiedad y reclame a su iglesia novia y se manifieste plenamente esa tercera etapa y grandes maravillas y milagros sean hechos en medio de la iglesia de Jesucristo, ellos dirán: esto es lo que estábamos esperando. Verán a Cristo manifestado en medio de su iglesia. Eso será lo que el pueblo hebreo verá. Más abajo dice: cuando el Señor Jesucristo venga por su novia y ellos lo vean a Él, ellos dirán: este es el que hemos esperado. Allí está Él. Él se levantará con sanidad en sus alas. Y en el libro de los sellos, página 57, dice: ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento Él fue llamado el ángel del pacto. Él ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. Ven, ahora continuando, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1, este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Eso es Apocalipsis capítulo 10. Y si pasa a la página 59, estará viendo ahí también el ángel de Apocalipsis capítulo 10. Y todo eso es para el cumplimiento de la tercera etapa. Pero cuando el séptimo sello comience, será un secreto por completo, como la primera venida de Cristo, cuando comenzó en el vientre de María, José, Zacarías y Elizabeth eran los que sabían acerca de ese misterio, y los pastores que escucharon la noticia cuando Cristo ya nació. ¿Ve? Y luego siguió creciendo el niño, y todos podían en la sinagoga, los rabinos y el sumo sacerdote, decir: tenemos la promesa mesiánica, por lo tanto el Mesías vendrá algún día. Pero no sabían que ya estaba en la tierra.
por 29 años y medio fue un secreto la primera venida de Cristo, pasando por sus diferentes etapas en el vientre de María, luego naciendo como un bebé, luego creciendo como un bebé a llegar al niño, luego de niño a un jovencito, a un adolescente, luego a un jovencito, luego a un joven ya hecho y derecho, y luego a una persona joven, pero ya un hombre de trabajo. Y todas las personas veían a ese hombre, ese joven, y no se daban cuenta que ese era el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Y cuando comenzó su ministerio, entonces él comenzó a citar las escrituras mesiánicas y decía: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ese por estilo podía citar a todas las escrituras, porque ese es el testimonio del Padre que daba acerca del Mesías. Todo lo que estaba escrito, todas esas profecías, es el testimonio de Dios el Padre hablando acerca del Mesías que vendría. Y el mismo Mesías dando testimonio de lo que estaba Dios cumpliendo a través de él. Porque él se identificaba con lo que estaba escrito acerca de él. Por eso él decía: si ustedes creyeran a Moisés, creerían en mí, porque de mí habló, escribió Moisés. ¿Ve? Por lo tanto, el que vendría después del precursor de la primera venida de Cristo sería mayor que el precursor y sería el hombre en el cual se cumplirían las promesas mesiánicas y se cumplirían todas las cosas que dijo Juan el Bautista de uno que vendría después de él, que era mayor que él, del cual él no era digno de desatar el calzado, la correa de su calzado, y el cual los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Ahora, hemos visto que para nuestro tiempo hay grandes profecías que tienen que cumplirse, y todo eso está dentro de la tercera etapa. Y dentro de la tercera etapa está también la parte de la culminación de la tercera etapa, donde habrá grandes maravillas y milagros. Bajo la tercera etapa también está lo de hablar la palabra, vean, la predicación del Evangelio del Reino, siendo predicado y siendo llamados los escogidos de Dios. Todo eso está bajo la tercera etapa, antes que surjan los milagros físicos, aunque muchos milagros físicos han sucedido, han acontecido en las diferentes congregaciones en medio del pueblo de Dios. Muchos de ustedes son testigos de grandes milagros que han acontecido, pero todavía no estamos en esa etapa en donde bajo una carpa o catedral grande se estarán cumpliendo las cosas que vio el reverendo William Branham en aquella ocasión. Aquella fue una actividad de las muchas actividades que ya se habían tenido, porque si se está predicando y se tiene una carpa grande o una catedral, algo grande, y están sucediendo grandes cosas, vean, tuvo que haber comenzado pequeño para crecer y llegar a ese nivel. Y tuvo que ser un instrumento de Dios que predicara, hiciera llamamiento y la gente recibiera a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ese sería o será adoptado, y entonces la ocasión que vio el reverendo William Branham será vista por los escogidos de Dios. Pero antes de eso, los escogidos del día postrero estarán viendo lo que antecede a esa noche o ese día
que estuvo presente en esa carpa catedral, el reverendo William Branham, el cual fue transportado a través del tiempo y llegó hasta ese día. Él vio un día, pero los escogidos de Dios del día postrero, muchos de ellos verán todos los días, desde el comienzo hasta que llega a la parte culminante. Muchas personas vieron el día de la crucifixión de Cristo. Y también luego cuando resucitó, lo vieron resucitado, aunque no creían que era Él. Es que resucitó glorificado. Así que resucitarán los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. Si los muertos en Cristo van a resucitar en cuerpos glorificados, pues Cristo resucitó en cuerpos glorificados. Y el reverendo William Branham dice también en la página 144 del libro de citas que Cristo resucitó en cuerpo glorificado. Eso está en el mensaje ¿quién es este Melquisedec? Ahora, muchos vieron un día, el día de la crucifixión de Cristo. Vieron a Cristo crucificado. Vieron la parte culminante de su primera venida, el motivo por el cual vino, para morir por nosotros en la cruz del Calvario y luego resucitar. Pero hubo otras personas que vieron desde que el ángel le apareció, el ángel Gabriel, y le dio la buena noticia. Y vieron también cómo crecía en el vientre de María. Y vieron también el nacimiento de Cristo. Y vieron también toda esa etapa en que Jesús fue creciendo. Vieron también cómo estuvo en Egipto. Vieron también cómo fue llamado de Egipto para regresar a la tierra de Israel. Vieron también cómo fue creciendo de niño a joven, fue pasando por sus diferentes etapas hasta que llegó el tiempo de su ministerio. Y vieron también su ministerio. Y vieron también su obra de redención. Y vieron también su resurrección. Y luego también su ascensión al cielo. ¿Ve? La Virgen María, José vio una parte, no lo vio todo, se tuvo que ir antes. Hubo otras personas como la hermana de María, que vieron también bastante, porque cuando nació Jesús, la hermana tuvo que haber ido para ver el niño que había nacido, y siguieron la trayectoria de ese niño. Y si no fue el día del nacimiento, pues después cuando regresó de Egipto, lo vio. También Elizabeth y el sacerdote Zacarías vieron esa etapa del niño Jesús, una parte, pero no vieron el resto. Pero hubo algunos que vieron toda la trayectoria. ¿Quién? La Virgen María, la cual representa la iglesia novia del Señor Jesucristo. Y la iglesia novia del Señor Jesucristo ve la trayectoria de la manifestación de Cristo en el día postrero hasta llegar a la plenitud del cumplimiento de la tercera etapa, en donde será para el mundo, para las vírgenes insensatas y para la novia. ¿Ve? Y cuando el pueblo hebreo vea eso, 144,000 hebreos dirán, esto es lo que nosotros estamos esperando. ¿Ve? Esa es la tercera etapa, en esa manifestación plena, en donde estará adoptado ya el ministerio correspondiente al día postrero y el instrumento en el cual estará ese ministerio. Y así como el precursado fue un discípulo de Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo, él
precursado para el día postrero será uno que ha creído el mensaje del precursor. El reverendo William Branham dice que es paralelo en todo. O sea que no puede el precursado venir a ser una persona que no es un creyente en el mensaje del precursor y que no reconoce al reverendo William Branham como el precursor de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, en uno de los creyentes, en uno de los ministros de los creyentes del mensaje del reverendo William Branham, Cristo se manifestará y cumplirá lo que Él ha prometido y cumplirá la tercera etapa. Pero será Cristo en Espíritu Santo el que estará haciendo esa obra. El instrumento será un velo de carne en donde el Espíritu Santo estará manifestado. Por lo tanto, la gloria es para Jesucristo. Y nadie le puede robar la gloria a Jesucristo nuestro Salvador. El misterio de la tercera etapa. Hemos visto así a la ligera el misterio de la tercera etapa, aunque hay cosas que no se pueden hablar todavía porque quedaría completamente abierto el séptimo sello y muchas personas imitarían todo lo que hay dentro del séptimo sello y todo lo que hay por consiguiente dentro de la tercera etapa, porque así ha obrado el enemigo durante las diferentes edades, el cual ha imitado todo lo que hace la iglesia y el mensajero de cada edad de la iglesia de Jesucristo. Por eso el reverendo William Branham dijo que sería un secreto. Y luego, bajo el cumplimiento de la visión de la carpa, se va a ministrar sanidad divina en una forma nueva para que no hagan y no surjan los imitadores como surgieron en el tiempo del reverendo William Branham, cuando él públicamente llevó a cabo esa parte de sanidad divina y grandes milagros y maravillas, y vinieron otros imitando también. Por lo tanto, Dios en su programa ha tomado todas las precauciones. Así es que todavía hay mucho misterio en la tercera etapa, lo cual todo es bajo el séptimo sello y por consiguiente bajo la dirección del Espíritu de Cristo, en donde el ángel, que era diferente a los demás, estará presente porque Él es el que tiene el séptimo sello. No se puede cumplir el séptimo sello si no está el ángel que tiene el séptimo sello. Y ahí lo vamos a dejar porque eso está ligado a la tercera etapa y está ligado a los 7 truenos. Lo que estamos viendo suceder en nuestro tiempo, todo está bajo el séptimo sello. Recuerden que cuando el reverendo William Branham abrió o dio a conocer lo que estaba bajo el primer sello, ya era historia. Y así por el estilo, excepto el cuarto sello, quinto sello, sexto sello y el séptimo sello que no lo abrió. Y cuando el séptimo sello sea abierto en público, públicamente, ya tendrá bastante historia. Y lo vamos a dejar ahí, porque todo lo que estamos viendo y la gente viniendo a los pies de Cristo y levantando las manos a Cristo
para pedir misericordia y salvación, es la antesala a lo que vio el reverendo William Branham. No vio que se predicó y luego se hizo un llamamiento y cientos de personas vinieron al frente y levantando sus manos pedían misericordia de Dios. ¿Ve? Estamos en la antesala del día al cual fue transportado el reverendo William Branham y vio uno de los cultos. Pero nosotros estaremos viendo muchísimos cultos similares a aquel y todos los cultos que anteceden, y lo cual irá en una forma progresiva. Vean, siempre Dios obra en una forma progresiva. Así es que, vean ustedes, todo va en una forma progresiva. Quizás muchos años atrás algunos pensaron y dijeron, no van a llegar ni a la esquina. Y estamos llegando a la otra esquina del planeta Tierra. Porque no es una obra humana, es la obra del Espíritu de Cristo y Espíritu Santo en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular. Y llegará a la culminación, que será lo que fue visto en la visión de la carpa, en donde será no solamente para la iglesia novia y para las vírgenes insensatas, sino también para el mundo. Y así Dios estremecerá una vez más este mundo, como nunca antes lo ha estremecido. Así es que estamos en un tiempo pero que muy importante. Esa misma voz que estuvo en el monte Sinaí, esa misma voz que estuvo en carne humana, hablando a través del velo de carne, Jesús, y es la misma voz que ha estado en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, la misma voz de Cristo en el Espíritu Santo, hablándole a su iglesia por medio de su Espíritu Santo, hablándole el Evangelio de la gracia, ungiendo diferentes mensajeros y a través de ellos, hablándole a su iglesia y hablándole a las vírgenes insensatas y hablándole al mundo también. Esa es la forma en que ha estado hablando Cristo el buen pastor y llamando y juntando sus ovejas de edad en edad en su redil. Y esa misma voz es la que dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Es la voz de Cristo en la edad de la piedra angular, la misma voz. Y esa misma voz es la que estremecerá no solamente la tierra, sino aún los cielos. Por lo tanto, estamos esperando grandes bendiciones de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. Estamos esperando que Cristo complete su iglesia. Por lo tanto, nos ponemos en sus manos para que nos use llevando el mensaje por todos los lugares. Y estamos esperando nuestra transformación, lo cual ocurrirá muy pronto. ¿Cuándo? Cuando Cristo complete su iglesia. Por eso trabajamos en la obra sin limitaciones, porque queremos que Cristo complete su iglesia para luego nos transforme a todos los que vivimos. El misterio de la tercera etapa. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio del misterio de la tercera etapa. Por tanto, adelante trabajando en la obra del Señor bajo el misterio del séptimo sello, bajo el misterio de la tercera etapa, en esta fase que estamos, en la cual no se están viendo públicamente grandes milagros físicos, pero se está viendo el milagro más grande, que es la sanidad del alma de todas las personas que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador. Eso es un milagro más grande que la resurrección de un muerto físicamente, porque es la resurrección
de la muerte espiritual de una persona, del alma de una persona, y es traída a la vida eterna. Así como un muerto físico es traído de la muerte a la vida física, pero la vida física mortal, pero ahora un muerto espiritual, una persona que nace en esta tierra, nace en una raza muerta a la vida eterna. Por tanto, es un muerto espiritual a la vida eterna. Pero al recibir a Cristo, Cristo lo resucita a la vida eterna. Y eso es un milagro más grande, porque lo resucita para vivir por toda la eternidad. Bueno, vamos a terminar aquí. Miguel, adelante llevando el mensaje por todos los países, y Andrés, y cada uno de ustedes también, y yo también. Recuerden que estamos en la antesala de aquel día que vio el reverendo William Branham cuando fue llevado a esa carpa, pero no vio los días que fueron manifestados antes de ese día. Por tanto, lo que él vio fue una de las actividades que se llevaban a cabo día tras día. Ahora, cuando llegue esa etapa en toda su plenitud, ¿será en un solo lugar? ¿O será en un sitio, en otro, en un país, en otro? Estemos preparados, cada país, porque pudiera ser unos días en un país y otros días en otro país. O todos los días en un solo país. Pero no hay ningún problema, en esos días vamos a ser transformados y no vamos a tener que sacar un boleto aéreo, sino que ya tendremos nuestro jet privado, nuestro cuerpo eterno y glorificado que Cristo nos dará. Tendremos un supersónico y más que supersónico, que viajaremos a la velocidad del pensamiento o más rápido. Así es que no hay ningún problema para nosotros. Cuando venga la apretura, la tercera etapa, lo que fue visto manifestado en parte, o sea, parcialmente o temporeramente en el reverendo William Branham, será manifestado en toda su plenitud cuando venga la apretura. Pero no estén buscando la apretura, estén llevando el mensaje para que Cristo traiga a todos los escogidos. Estén buscando los escogidos que faltan. Que no nos llegue la apretura sin haber recogido a todos los escogidos, porque se pasa un poquito más de trabajo. Queremos que cuando la apretura venga ya estén todos los escogidos en el cuerpo místico de Cristo, y los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados. Y entonces estaremos adoptados y no habrá limitaciones en cuanto a lo que Dios hará a través de nosotros. Y lo que vimos en parte en el reverendo William Branham será visto, manifestado sin limitaciones en toda su plenitud, para la novia, para las vírgenes insensatas y para el mundo también. Y cada una de esas fases tiene su comienzo y tiene su final. Así es que deseamos que todas las bendiciones que Cristo tiene para nosotros nos las dé y nos use grandemente en su obra en este tiempo final. Recuerden que de lo que trabajemos en la obra de Cristo, de eso depende la recompensa que usted va a tener y que yo voy a tener con Cristo en su reino. ¿Cuántos quieren una recompensa grande? Todos nosotros. Por lo tanto, a luchar, a trabajar por esta recompensa,
porque Él recompensará a cada uno según sé que su obra. Pues obrar, a trabajar, que sea una obra de fe y de amor hacia Cristo y su iglesia. Estamos en la edad de la piedra angular, la edad del amor divino. Por lo tanto, la obra es una obra de amor divino, desde lo profundo de nuestro corazón hacia Cristo y su iglesia, y en medio de su iglesia. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos use grandemente su obra en este tiempo final. Con nosotros nuevamente, reverendo Miguel Bermúdez Marín, para continuar. Vayan seguros llevando el mensaje. Cristo está con nosotros y no tiene otro grupo a quien respaldar, porque ya los grupos de las edades pasadas ya pasaron su tiempo y ahora estamos en la etapa del grupo de la edad de la piedra angular. Por eso es que en un lugar por África le decían a Tirso escuchó que decían: nosotros hemos estado llevando el mensaje a estos grupos denominacionales y nada, y llegan ustedes, les predican, les presentan el mensaje y seguido los bautizan. ¿Ve? No lo pueden explicar cómo eso puede suceder. Vean, no pueden explicar cómo es posible que estemos llevando actividades públicas por todos los lugares y bautizando a las personas que reciben a Cristo. Como tampoco pudieron explicar cómo los apóstoles predicaban el Evangelio de Cristo y los que creían los bautizaban el mismo día. Porque la meta es que la persona obtenga el nuevo nacimiento recibiendo el Espíritu de Cristo y lo recibe luego de ser bautizado. Y nosotros queremos que Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego rápido y produzca en ellos el nuevo nacimiento. Esa es la meta de la predicación del Evangelio de Cristo, la salvación y vida eterna para todo ser humano que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Bueno, esto fue el postre. Que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros nuevamente reverendo Miguel Bermúdez Marín. En lo que llega, vean, algunas veces decimos, ya este año, ya se habrá completado el grupo. Y cuando al otro año llegamos, más gente vienen a recibir a Cristo. Eso es lo que sucede en muchos grupos, que quizás cuando llegó, se hizo el llamamiento y llegó un grupo grande, quizás para la próxima actividad, bueno, ya con ese grupo tan grande que llegó, ya no viene nadie más. Y algunas veces, cuando se hace el llamamiento en la otra actividad, el grupo hasta es más grande en algunas ocasiones. Eso tampoco tiene explicación. Pero la Biblia dice lo que está sucediendo. Cristo dijo que tenía otras ovejas que no eran de aquel redil hebreo, las cuales también Él debía llamar, juntar. Y dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Eso es lo que está sucediendo. Cristo llamando esas ovejas de entre los gentiles y también de entre los hebreos. Por lo tanto, hay lugar para hebreos y para gentiles en la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre ustedes y sobre mí también. Y ya vamos a pedirle a Miguel que se acerque para que él continúe, y que Dios le bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en la actividad de mañana en la mañana. Oren mucho por mí, para que Él me dé todo lo que debo hablar y para que me use grandemente en su obra. Dios le bendiga y pasen todos
muy buenas noches. Dios te bendiga.